Hola, voy a mirar de hablar en este vídeo de una estructura narrativa que podríamos llamar el síndrome del Salvador-Salvadora. ¿Por qué hago esto? Pues quizá porque estoy intentando salvar mi estilo capilar de peinado, no lo sé, pero en cualquier caso sí que es verdad que estoy mirando de observar diferentes tipos de relatos, películas, libros, cualquier fenómeno de ficción, para a través del análisis de las estructuras y de las técnicas narrativas que se aplican, poder entender mejor cuestiones que aplican a nuestra vida. En este caso, con el síndrome de la Salvador-Salvadora, vamos a diferenciarlo probablemente en sobre todo dos grandes aspectos, dos grandes categorizaciones, que por un lado serían, basándonos en a quién se salva y por qué motivo se salva, podríamos hablar de la salvación propia a través de la redención personal, salvando a la otredad, que me gustaría ejemplificarlo, entre otras muchas opciones, con la película Amélie y lo que la personaje hace, y también otra forma de salvación, de síndrome de la salvación, que implica que se intente salvar algo humano en medio de la tragedia y el caos. Aquí, por ejemplo, me gustaría ejemplificarlo con otra película que me gusta mucho, que es El tigre y la nieve, de Roberto Benigni, que de hecho es un poco como la misma estructura que La vida es bella, que es la gran película famosa de Roberto Benigni. Esta es menos conocida, pero aplica un poco las mismas dinámicas, la misma estrategia, en este caso a la guerra de Irak, que es donde suceden los hechos, donde hay esta especie de salvación del personaje masculino respecto al personaje femenino. Comentaré un poquito la última escena, que muchas veces ya he hablado de esta, bueno, o alguna vez, que me emociona bastante. Y nada, voy a empezar, como decía, aparte de que luego hablaremos también del sacrificio y de también alguna otra opción intermedia de posible estructura de salvación, pero empezamos con esta fórmula. Empezamos con la estructura de la redención a través de la otredad. Vemos así, en este primer punto, que podríamos llamar la redención de la otredad, cómo el personaje tiene un poco el síndrome del caballero blanco, caballera blanca, ¿no? E intenta salvar a alguien o a algo, o a la humanidad en sí, o a alguna población o civilización, pero lo hace porque por dentro está roto. Entonces vemos que este personaje tiene una deuda moral, que a lo mejor puede aparecer en alguna analepsis o flashback, que nos va prefigurando cuál es su origen, y a través de esta situación interna intenta validarse a sí mismo buscando la ejecución heroica de alguna salvación. Podemos ver los prototípicos héroes o heroínas, bueno, medievales o del origen, ¿no? Incluso en las tragedias griegas, y ahí incluso podemos hablar de la etimología de héroe, heroína, ¿no? Porque héroe significa protector, defensor, persona valiente que tiene que salvaguardar, pues el orden o lo que sea, ¿no? Entonces, la ejecución heroica en este caso viene a través de la aparición de este personaje en una situación de crisis que le hace de espejo, que le resuena con sus propias carencias, entonces ejecuta acciones que ponen en peligro su vida o su estabilidad para salvar, como decía, a la otredad. Esta persona lo está diciendo de tal forma que hace una acción como diciendo lo hago por ti, pero en gran parte está de otra forma diciendo también que necesita sentir que vale para algo. Por tanto, en el subtexto podemos ver que su conducta es un poco egoísta, aunque haga el bien, pero lo hace para un rédito personal. Bueno, pues ahí está un poco la valoración de hasta cuándo es correcto todo esto. Como decía, me gustaría ejemplificarlo, no con una novela de caballería o una historia épica de la actualidad o antigua, sino directamente con fenómenos de cotidianidad. En este caso vemos la ficción fílmica Amélie, la película Amélie, que pues en ella vemos como el personaje, Amélie Poulain, tiene unas carencias internas, ha tenido una infancia dura porque sus progenitores pues eran un poco fríos, ¿no?
y ha tenido también esa desgracia familiar. Entonces, ella que intenta, desde un punto de crisis como es ese instante donde de repente se vuelca una baldosa, un zócalo, y ahí aparece una caja con recuerdos. Bueno, de hecho sucede eso cuando ella ve la noticia de la muerte de Lady Di. Ese hecho hace que le caiga una bolita, de repente se abre ese zócalo y ella ahí encuentra una cajita donde hay recuerdos de la infancia de alguien. Ella entonces intenta salvar la vida de esa persona, que es un hombre adulto, que tiene una vida gris, e intenta traer la cajita, de hecho lo consigue, para que él recuerde la importancia de su infancia, las emociones de esa vida pretérita, y que renazca en él un poco su niña interior, en este caso niño, ¿no? Entonces ella tiene constantemente esa necesidad de ayudar a los demás. Ayuda al ayudante frutero diciéndole respuestas ingeniosas en frente de ese jefe que le vapulea. Ayuda también al señor que está solo en su casa viendo pasar el tiempo, que intenta salvaguardarlo de su soledad. Pero ¿qué está intentando también? ¿O qué debiera intentar? ¿O por qué lo hace? Porque ella también es una persona solitaria, que no encuentra sentido a la vida, porque ella también tiene dificultades de expresión en público. Entonces, es ahí donde vemos que todas las acciones que emprende, ayudando a la otredad, en realidad son acciones que de algún modo le ayudan o le ayudarían a sí misma, ¿no? Que es lo que le hace ver a ese anciano cuando le dice qué le sucede a la chica del cuadro, y ella pues contesta pues que está triste, que se siente sola alrededor de las demás personas. Sí, creo que me pongo un poco denso grabando estos vídeos, pero no es fácil hablarle a una otredad ficticia. En cualquier caso, voy a hacer ejemplos, intentando dar un tono más relajado, que nos siga dando, pues, por qué en estas películas, en estas historias, se aplica este fenómeno de salvar a alguien para salvarse a sí mismo, ¿no? Vemos como Walt Kowalski, el personaje de la película Gran Torino, interpretado por ese actor que no me viene a la memoria, intenta salvar a una familia de origen, creo que vietnamita, oriental, porque probablemente él siente culpabilidad, tiene la herida abierta de haber estado en la guerra de Vietnam, disculpad si hago algún error geográfico, y entonces hace un poco la redención o busca llegar a hacerla. Otro personaje que vemos que se está intentando ayudar a sí misma, ayudando a una persona que está en sufrimiento, sería Clarice Starling, la protagonista del Silencio de los Corderos, que intenta salvar a las víctimas de Buffalo Bill, y lo hace, como descubre a través de los comentarios de Aníbal Lecter, para intentar subvertir el silencio de los corderos, ese silencio terrorífico que ella había oído en esa granja cuando los corderos callaban, porque llegaba pues el dueño de la granja para hacer el sacrificio de alguno de ellos, ¿no? Y que ella intentó salvar uno y no pudo. Entonces, con esta metáfora, pues en la película nos intentan hacer ver cómo ella, salvando personas en peligro de su cotidianidad, lo que está también es intentando salvar el trauma de su niña interior, el trauma de su infancia, que puede tener resonancias con otro tipo de cosas, ¿no? Ahí es donde vemos una primera reflexión. Este altruismo, esta búsqueda de generar una justicia social, un bien a los demás, con el añadido de que puede conllevar un sacrificio propio, si se hace de una forma egoísta, si se hace por unas motivaciones que no son puramente, digamos, hacer el bien, pues tiene un componente de duda ética. ¿Cuán altruista es hacer algo que al final repercute en el propio beneficio? No lo sé. Justamente la idea sería plantear un poco pues estas dudas. Voy a poner algunos ejemplos también, de algunos ejemplos más. ¿Cómo serían, por ejemplo, la elección que tienes que hacer en ese instante entre egoísmo o una salvación altruista?
Ejemplos que van a complicar todo un poco más, como por ejemplo, ¿qué hace Neo cuando le dicen, tienes la elección, salvar al mundo o salvar a la persona que amas? Él tiene esa duda. Yo creo que hay una de las películas donde dicen que todas las versiones de Neo lo que eligieron fue salvar el mundo y que por eso funciona, pero él en esa al menos elige las dos cosas, que parecía un imposible, elige salvar a Trinity y salvar al mundo, intentar todo conjuntamente. Bueno, pues una solución apoteósica en este caso. O como también en Fight Club, pues el personaje Tyler Durden, para salvar la sociedad, tiene que destruir una parte de sí, tiene que hacer un sacrificio. O también otro ejemplo, como la teniente Ripley en Alien, vemos que ante esa amenaza que de repente ha aparecido, ella también intenta salvarse a sí misma, intenta salvar la tripulación, pero yo aquí pondré un ejemplo, que es que ella también, y me hace gracia, intenta salvar al gato. El gato era sacrificable, porque al final, pues bueno, esta comparación entre vidas humanas, vidas de animales, qué sé yo, sin entrar en términos éticos concretos, pero además de llevar a cabo esa salvación de ella misma, de la tripulación, decide salvar la inocencia de ese animal que está ausente de cualquier peligro que haya alrededor, ¿no? O al menos ausente de que la nave va a explotar o cualquiera de estas cosas. Ahí vemos cómo asoma la patita también el hecho de salvar algo de inocencia dentro de un mundo caótico. Me recuerda a un pasaje, creo que es de Nabokov, que dice algo así como que un bombero, si salva a un niño en un incendio, está cometiendo un acto heroico, pero si además de salvar a ese infante, lo que hace es salvar su peluche, cosa que no tiene ningún sentido humano, lo que hace también es salvaguardar algo de la inocencia de la humanidad, y eso convierte esa acción en algo más trascendental. Esto me recuerda también a cuando en Yo Robot, bueno, yo he visto la película, pues Will Smith está enfadado con los robots, con los androides, con la IA, tema que en breve nos va a traer pues circunstancias también en nuestra cotidianidad, y está enfadado porque un robot lo salvó a él, pero él concibe que en ese mismo accidente también había un infante que había caído al agua, y el robot predijo que tenía solo un 15% así de probabilidades y por tanto tenía que salvar al humano adulto en vez de salvar al humano infantil. Y él, una frase que me impactó bastante, dice que cualquier ser humano sabría que un 15% de probabilidades eran suficientes para tomar la decisión de salvar a la parte inocente. Pues bueno, como decía, voy a hablar también de la segunda categoría de salvación, que implica por el motivo que se salva. Entonces, como ya se venía transpirando en algunos de los ejemplos que estaba poniendo respecto a la anterior categoría, porque todos están un poquito mezclados y todos se imbrican entre sí, hay una especie de salvación que también implicaría la resistencia del humano. El salvar algo que nos hace realmente humanos en medio de un contexto tenebroso, oscuro, lo que sea, ¿no? Lo ejemplificaré, como decía, con la película El tigre y la nieve, además de otros ejemplos que también voy a traer a colación en breve. Pero en esta película lo que vemos como el personaje protagonista, interpretado por Roberto Benigni, está, bueno, primero vemos cómo conoce a una chica y entendemos que él está enamorado e intenta, pues, camelarla, pues que ella se enamore de él. Pero luego ella tiene una especie de accidente y queda inconsciente en medio de la guerra de Irak. Entonces este personaje, que es poeta, se convierte en personaje heroico y va a intentar salvar pues a su persona amada, si la queremos llamar así. Vemos en algunos pasajes estas cosas ingeniosas que hace Roberto Benigni, como decía, una estructura muy similar a La vida es bella, como intenta, por ejemplo, conseguir un medicamento o glicerina o algo así en medio de un bombardeo. En medio del caos, él
hace pequeños gestos que son importantes para salvaguardar la vida de esa persona. Pero en principio no lo hace, siempre hay un poco de todo, ¿no? Pero no lo hace por él mismo, porque ella ni siquiera es consciente, no está presente, no está consciente para ver que es él el que la está intentando salvar, y él la protege, etimológicamente héroe viene de ahí, como decía, de todas esas circunstancias que habrían abandonado. Él lo que quiere es que ella permanezca en su existencia. Mientras ella viva, el mundo atroz no habrá ganado. Un salvador como custodia y no intenta salvar la carne, aunque sí, pero también en ese acto hay una búsqueda de salvación de la humanidad. Como decía, esto ocurre en medio de la guerra de Irak y al final consigue salvarla, ella consigue llegar a casa, pero en ningún momento cuando se despierta no sabe que es él quien la ha salvado. Y por una parte vemos como en la escena en que se reencuentran, yo creo que es algo que he contado varias veces, porque es una escena que a mí me emociona mucho desde siempre, y de hecho siempre que la veo acabo llorando a mares. Pues él le da un beso en la frente y vemos ahí que aparecen las hijas y resulta que él era el ex marido de ella y comparten pues descendencia. Entonces ella, cuando él le da el beso, se da cuenta, cuando él se va, de que al tocarle la medalla en la frente, era él quien le había salvado en Irak, porque cuando él le daba un beso en la frente, la medallita que llevaba en el cuello siempre le rozaba la frente. Entonces ahí ella tiene esa anagnórisis, ese descubrimiento, a la vez que nosotros tenemos el descubrimiento de que él, cuando se va, no busca ningún rédito, ni siquiera le dice yo te he salvado, sino que está contento con haber salvado a la persona que él ama o ha amado en algún momento. Aparece ahí, justamente al cabo de un momento, bueno, estoy haciendo spoilers totalmente a tutiplén, aparece la visión de un tigre mientras nieva, que es el título de la película, y que es una frase que yo creo que alguien decía, no sé si era ella, te volveré a amar o te amaré cuando de repente veas un tigre debajo de la nieve. Y por una consecución o concatenación de hechos, como que un tigre se escapa del zoo y hay una especie de flores que simulan ser la nieve, él tiene la imagen de un tigre bajo la nieve. ¿Qué nos simboliza esa metáfora? Nos simboliza algo imposible, nos simboliza que la poesía es capaz de aparecer, aunque sea inverosímil, y salvar el mundo del absurdo, de la fatalidad existencial, ni que sea por un instante. Este mecanismo, como decía, lo repite en La vida es bella, donde el padre intenta salvar la inocencia del niño en medio de la catástrofe del Holocausto. Hay ese sacrificio, y hay ese sacrificio para que algo permanezca de humano dentro de un mundo que se desmorona en su esencia cruel. También hay otra película más recóndita, yo diría que previa a todo esto, que hizo Roberto Benigni, que se llama Il Mostro, en italiano, El Monstruo, donde también la personaje femenina tiene que darse cuenta de la esencia benigna del personaje masculino, que es Roberto Benigni, y siempre ella, no sé el nombre, pero es su pareja y la otra actriz que siempre aparece, y entonces también salvarlo de la situación que se había creado respecto a una histeria colectiva que hacía que la gente le quisiera mal. Otras ficciones donde vemos también, ejemplificando esta cuestión, ¿no?, de la salvación de algo humano en medio del caos. Pues, por ejemplo, Frodo Bolsón, en El Señor de los Anillos, en medio de Mordor, trayendo consigo la carga de algo que le daba absoluto poder, pero que también le destruía por dentro. Él se sacrifica para que se pueda destruir la maldad en el mundo y sobreviva, digamos, la humanidad, o en este caso, humanidad, elfidad y hobbitidad. No sé exactamente qué palabras serían, pero me ha hecho gracia. Un ejemplo más clásico. En Antígona, de Sófocles,
vemos como la personaje Antígona decide salvar en el honor de su hermano enterrando su cuerpo ya defenestrado, cosa que estaba prohibida por las leyes que había instaurado el tirano de Tebas, creo que es concretamente, y ese hecho hace que ella también sucumba, es sacrificada y también pues acaban sacrificándose familiares del propio tirano, pero vemos como ella ha intentado en este caso salvaguardar las leyes divinas por encima de las leyes humanas, pero aquí en lo humano entendemos que son leyes inhumanas, ¿no? Entonces se busca que también haya esta salvación de cierto orden moral o orden esencial. No sé cómo llamarlo porque los términos también bailan un poco, pero vemos como hay un intento de encontrar qué es el bien y a través de la concreción de ese encuentro poder generar acciones que nos conviertan en seres éticos. En la lista de Schindler vemos como el personaje principal empieza intentando salvar pues personas judías del Holocausto por motivos económicos, pero cuando se da cuenta de las circunstancias acaba incluso sintiendo vergüenza de no poder haber hecho lo suficiente para salvar más personas, ¿no? Yo creo que dice, tengo este reloj en la muñeca, este reloj eran X vidas que hubiera podido salvar. Y el último ejemplo que voy a poner es una serie que he visto recientemente y de la que me gustaría hacer un vídeo. Si me apoyan en comentarios, si me apoyas pues comentando algún ejemplo más o qué te está pareciendo este tipo de vídeos, hablaría prontamente de la serie Pluribus, en la cual también hay una especie de hecatombe, ¿no?, de cataclismo, en que la humanidad es subvertida a través pues, de un virus, y uno de los personajes, Manuso, aparece diciendo, hola, me llamo Manusos, no soy uno de ellos, deseo salvar el mundo. Ese salvar el mundo implicará pues también destruir una parte del mundo, pero la humanidad tiene que ser salvada de sí misma, aunque toda la humanidad haya concebido que su salvación es otra. Un único individuo tiene que diferenciar dónde está lo humano o lo inhumano y ejecutar acciones heroicas para salvar esa esencia de la destrucción, pues como digo, de la crueldad de la existencia o del absurdo mismo de este universo frío y caótico en el que vivimos. Ahí está siempre saber quién es, quién tiene razón, qué es la razón y qué es que tener la razón y bueno, que todo es muy complicado, pero que vemos que todas estas ficciones nos ayudan a crear estructura mental con la que ver todo este tipo de procesos. Este tipo de culturas aparece el elemento del sacrificio. Yo creo que esto nos vincula con rituales atávicos de tribus ancestrales donde había algo, nuevamente también algo inocente, algo puro o lo que fuera, que se sacrificaba simplemente para regular una especie de equilibrio cósmico que se entendía entre dar y recibir, ¿no? Yo que sé, sacrificaba, por ejemplo, un venado y esto propiciaría que hubiera buenas cosechas. En este sentido, vemos ahí también que pueden haber tipos de salvación múltiples, ¿no? Pero voy a proponer alguna, como por ejemplo el mártir, la mártir incomprendida, que sería, por ejemplo, ese personaje oscuro, por ejemplo Batman, ¿no?, en Dark Knight, que de repente tiene que llevar a cabo acciones que le convierten en una visión turbia respecto a la otredad, pero que son acciones destructivas, pero que a lo mejor generan el bien. Aquí también hay una especie de redención y este dilema, ¿no?, este dilema ético de qué hacer y si esta acción es positiva o negativa para una multitud o para un solo individuo o para un solo grupo de individuos. Me resuena un poco esto en algo que no es una ficción, aunque también lo han convertido en ficción,
algunas veces, como por ejemplo con la película Viven o la más reciente La Sociedad de la Nieve, que es la tragedia de los Alpes. Ahí estas personas, para salvarse a sí mismas, tuvieron que cometer una acción que más o menos todo el mundo ha puesto en común, que es algo que es tabú y que entendemos que es negativo, como es comer otras personas, por muy elegante que lo hiciera Hannibal Lecter, como es la antropofagia. Claro, cometieron ese acto y se pudieron salvar, pero luego tuvieron que ser vistos como personas también inmorales a ojos de la otredad. Ahí me resuena una frase que vi, creo que en un documental, de una persona de estas que se había salvado y decía que en las charlas que iba siempre preguntaba si alguna persona no lo hubiera hecho. Y él responde que nunca en ninguna charla nadie levantó la mano para decir yo estoy seguro de que no habría hecho esto. Vemos entonces como esta figura de la mártir pues también nos implica pues esa elección moral, ¿no? Esas decisiones. Aquí, por ejemplo, también traigo colación, espero que esté bien hilvanado, esa paradoja de la vía de los trenes, donde te proponen la opción de desviar la vía de un tren y en una hay una única persona y en otra pues a lo mejor hay 7 u 8 personas. Claro, lo ético sería a nivel matemático salvar cuantas mayores personas o individuos sea posible, pero al mismo tiempo tú ejecutas la acción. Tú vas a ejecutar la acción donde sacrificarás, en este caso, un individuo o unos pocos para salvar una mayoría. Entonces ahí se plantea un dilema moral, como también vemos una especie de intersección entre todo esto en el cuento de Borges, tema del traidor y del héroe, en el que Borges nos plantea la historia de un individuo que traiciona a una comunidad, pero entonces, cuando es descubierto, la comunidad decide convertirlo en héroe porque a la hora de sacrificarlo, como igual ha sido condenado a morir, si recibe una muerte haciendo ver que hace una acción heroica para esa comunidad, todo ese teatro en el que se han unido pues todas las personas de ese pueblo, de esa comunidad, como decía, hará que eso ayude a, en este caso era la independencia de Irlanda o una de estas cosas más banales. El caso Dreyfus, famoso no por el escrito de Émile Zola, J'accuse, en que acusaba al Estado de haber encontrado un único individuo que pagara por todos los actos porque era conveniencia para la estabilidad social, pero en este caso, pues al parecer ser, este individuo, creo que también era de origen judío, Dreyfus, no había cometido ese acto y Zola, como intelectual, pues salió en defensa de la salvación de este único individuo. ¿Por qué lo haría Zola? También, pues bueno, motivos, puede haber éticos, puede haber narcisistas, etcétera, etcétera. O ese gran sacrificado, histórico y ficcionado también, que es Jesucristo, en que hace un sacrificio de sí mismo para expiar, no espiar, sino expiar la culpa y el pecado de toda la humanidad. Aquí se genera, yo creo que también un balanceo entre deuda, sacrificio y persona que se salva también para redimirse a sí misma, o vete a saber qué. Como digo, todo es muy complejo y pueden haber múltiples variantes de esta estructura que es el síndrome de la salvación, incluso una que sería que no hay salvación. Aquí me resuena un poco la película No Country for Old Men, donde sí que hay una persona pues aparentemente totalmente depravada y amoral, que es Javier Bardem, el personaje que protagoniza. No quiero polémicas con Javier Bardem, que se le ve muy ancho de espaldas y así con un cuello bastante prominente. Pero hay como una especie de lectura final en que por mucho que se detenga al asesino en serie, hay algo en ese país que está roto, ¿no? O en esa comunidad o en ese tiempo, y ya no es país para viejos, que como dice, esto no país para una moral antigua, sino que se ha establecido otras formas de mecanismos en que de alguna forma está todo perdido.
O incluso también un último ejemplo, la salvación fallida. Cuando un personaje intenta salvar a la humanidad entera, ser la rompedora de cadenas como es Daenerys Targaryen y generar un ejército o tener un poder, alcanzar un poder a través de los dragones que destruya a la gente que oprimía al pueblo, pero que ella misma, a través de esa dinámica, acaba convirtiéndose en un ser atroz que de una forma absolutamente cruel destruye toda una población bajo el yugo del fuego del dragón, aniquilando personas que no tenían nada que ver y por tanto convirtiéndose en aquello que había jurado destruir, en una tirana. Muchas veces, como decía, hay un sacrificio, lo vemos en Matrix, ese otro Jesucristo que también tiene que salvar al mundo, pero también para salvar pues una forma de concebir lo real, cuál es la verdad, ¿no? Salir de esa simulación y de alguna forma también resolver y redimir sus propias carencias afectivas, de soledad, lo que sea. O vemos también la figura de antisacrificial. ¿Cómo pudiera ser ese personaje interpretado por Matt Damon? Bueno, spoilers a tutiplén, ya lo he dicho, que en la película Interestelar hace llegar esa nave al mundo en el que él había sido enviado bajo la promesa de que era un mundo habitable y podríamos salvar la humanidad, pero cuando llega el otro personaje, ese mundo es inhabitable y él admite, bueno, intentando salvarse, matando al otro y intentando salvar su única vida, pero es que es la suya, pues él admite que había hecho ese llamamiento sabiendo que eso hacía perder la salvación de la humanidad, hacía perderle opciones, pero él quería salvarse él y a través del tiempo no había encontrado otra opción. Aquí vemos una elección egoísta, pero bueno, pero biológica, porque al final también el individuo pues intenta salvarse a sí mismo, aunque también puede tener biológicamente el precepto de salvar a la comunidad. Un último ejemplo en este caso, que sería Jack Dawson en la película Titanic, que tiene como una especie de fervor, algo le impele, un honor, una forma de actuar, a sacrificarse a sí mismo por una señora que acaba de conocer hace un par de días o hace unas horas, que no pertenece ni siquiera a su clase social y que a lo mejor lo hubiera abandonado. Él primero la intenta salvar de su jaula de oro, traerle la verdad, más allá de que ella en principio tiene una vida espléndida, llena de lujos, pero él le ofrece autenticidad y le ofrece probablemente amor. Para al final, no sé si en esa tabla cabían los dos o no, pero intentar pues tener ese gesto, una vez ya todo perdido, de sacrificio propio, de que ella tenga al menos una vida próspera y longeva. No sé si o está mal, porque ahí tenemos esa última reflexión, que es la paradoja del Salvador-Salvadora. ¿Es salvar a alguien un acto, a través del sacrificio propio, un acto, el acto más alto de libertad, o es una esclavitud definitiva del propio arquetipo de haberse convertido en Salvador-Salvadora? No lo sé, yo no traigo respuestas, simplemente pues me pongo tenso aquí hablando a la nada para intentar reflexionar, como decía, sobre películas, sobre obras literarias, sobre constructos narrativos que nos ayuden a ver qué mecanismos se ponen en juego para luego quizá poder aplicarlo a la existencia propia. Espero que te haya gustado pues esta pequeña reflexión. Quizá me lío un poco, intentaré aclarar las cosas y ponerlo todo más ordenado a la medida que yo también voy pensando en todo esto. Y nada, si tienes algún otro ejemplo de forma de salvación, de esto, de películas, de obras de ficción, de personajes, de actos que se apliquen a este tipo de estructura, pues lo puedes poner en comentarios, le puedes poner me gusta, pero solamente si te ha gustado, si no, no hace falta. No hace falta ni que le pongas no me gusta. Y puedes seguir pues este canal y mis vicisitudes en pro de salvar pues el mundo y mi propia vida del aburrimiento total. Amplexus, que es abrazo en latín.
Postdata. Hay un chiste sobre seres que salvan a otros que me ha venido a la mente. Y en este caso sería que hay un hombre que se cae por un precipicio y de repente se puede sostener de una ramita y se queda ahí, ¿no? Y dice, pues hace un llamamiento, ¿no? ¡Socorro! ¿Hay alguien? Alguien. Vuelve a insistir. ¿Hay alguien? Alguien. Nadie contesta. Otra vez. ¿Hay alguien? Alguien. Y de repente soy una voz. Hola. Soy el arcángel San Gabriel y he venido aquí para salvarte. Ahora lo que tienes que hacer es dejarte caer al vacío, que tu cuerpo se desplome y caiga todos estos miles de metros. Y antes de que toques el suelo, en el último momento vendré yo con una banda de ángeles, te recogeré, te elevaré y te salvaré. A lo que el otro contesta, vale, pero ¿hay alguien más?